Bien, hermana, gloria a Dios sobre la fe. Y vamos a ver, es solamente rememorar un poquito para enlazar lo que vamos a hablar hoy. La fe que avanza, vamos a compartir, pero no quiero terminar, quiero hablar sobre la fe también hoy. Queremos compartir acerca de la fe. Por ejemplo, le llaman el padre de la fe ¿a quién? A Abraham. ¿Y qué le pasó a Abraham? ¿Qué le hizo Dios? ¿Le cambió el qué? ¿Por qué se le cambió? Porque era un hombre pagano. Antes era sin H, ¿verdad? Y ahora Dios le cambia a otro nombre que es Abraham. ¿Qué quiere decir? Vale, bien, bien. Padre de multitudes. Bien, está bien. Está muy bien. Vamos a ver. Y estábamos hablando de algo importante que yo sé que muchos no lo sabíais ni tampoco, y os ha costado, y estoy convencido de que a algunos le costaría todavía asimilar esto, pero estábamos hablando de la fe, ¿verdad? Recordamos de la fe. Y la fe se divide en dos aspectos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, siendo ambas las dos que se conjugan. Pero en el Antiguo Testamento, podemos poner, si lo hemos logrado recuperar la fe, si no se ha podido recuperar. Vale. La fe en el Antiguo Testamento venía a interpretarse como ¿qué? ¿Cómo se llama en el hebreo? Emuná. Madre, vamos a tener que empezar otra vez. Si es que si no nos perdemos. Si no, no vais a entender la fe. Vais a quedar solamente con Hebreos 11.1. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Os quedáis con eso nada más. Y hay mucho más. Si os dais cuenta, la semana pasada no he nombrado Hebreos 11.1. Y eso también no tenía pensado hacerlo, en vista de que, porque hay mucho más acerca de la fe, no solamente Hebreos 11.1. La fe en el Antiguo Testamento se le llamaba Emuná, en hebreo. Emuná. ¿Qué quiere decir? ¿Os acordáis ya? ¿Os vais tomando memoria? Emuná venía a decir fidelidad. Es decir, una persona, en este caso Abraham tenía una fe emuná, una fe de consolidación, de fidelidad, una fe emuná. ¿Y por qué esta fe no operaba en milagros? Porque todavía no había descendido ¿quién? Vaya, solamente tengo 2 alumnos aplicados. Amén. Ya está. La fe emuná está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y esa fe es que se queda uno frustrado. Digo, madre mía. O sea, se hincha uno, me he tirado toda la noche, desde toda la noche hasta las 8 de la mañana, desde la 1 de la madrugada. El domingo pasado igual, el sábado igual, digo, pues gracias a Dios que lo escuchan Los Ángeles, porque si no... solamente hay 2 o 3 hermanos. Es decir, la palabra de Dios es para ponerla por práctica, y si no os acordáis, ¿cómo vais a ponerla por obra? No quiere decir que lo tengáis que saber de memoria, evidentemente, pero son conceptos muy enriquecedores. Si no, nos vamos al Hebreos 11.1 y se acabó, ya está. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y ahora, ya está. La fe emuná es la fidelidad a Dios. Abraham tuvo fe emuná porque confiaba y tenía fidelidad a Dios. En base a esto, Dios confía en él, y a ti te haré padre de naciones, porque yo he visto tu corazón, eres una persona fiel. Luego, sé que tú tienes una fe emuná. ¿De acuerdo? Bien. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento, en la cual dice Hebreos 11.1, ¿verdad? Que el padre de la fe, que le nombra a Abraham, ¿verdad? Y aquí ya en el Nuevo Testamento hay otro tipo de fe, que se llama fe griego. Esto cambió en la Septuaginta. Lo voy a decir porque aunque sé que no me vais a acordar, pero así no me podéis nunca reprochar. Es que yo no sabía esto. En la Septuaginta, en Alejandría, estaba la biblioteca más grande de la historia del mundo del mundo de aquel entonces, y entonces faltaba por traducir un libro nada más, que es la Torá, la Torá. ¿Sabéis lo que es la Torá? Sí, vale. Faltaba por traducir la Torá. Entonces cogen
unos cuantos sabios, 70 sabios, 70 personas intelectuales de aquel entonces, pues vamos a traducir la Torá a un idioma en la cual todos la entendamos. Y este se llamaba el griego. Entonces, en la biblioteca de Alejandría, esos 70, por eso se llama Septuaginta, ¿verdad? Lo traducen al griego desde el hebreo. Y entonces se encuentran con la palabra emuná. ¿Qué quiere decir emuná? Preguntaban ellos. Pero como ya había venido en el griego, ya se traducía por pistis, y pistis quiere decir fe. Pero esta fe ya cambia a la emuná. Esta fe ya es pistis. Esta fe pistis, posteriormente, cuando vino Jesucristo, digo ya posteriormente, cuando vino Jesucristo, dijo Jesús, no, yo me voy a los cielos, os voy a preparar una morada celestial a todos y cada uno de vosotros, ¿verdad? Pero tú tranquilo, que no te voy a dejar huérfano, no te voy a dejar huérfana, ¿verdad? Porque voy a enviar al Consolador. ¿A quién? Al Espíritu Santo, que va a ser el consolador de vuestra vida. Este Espíritu Santo os va a impregnar de poder. Os va a impregnar de poder, porque en mi nombre, dice Jesús, en mi nombre echaréis fuera serpientes, escorpiones y todas esas clases de bichos y demonios y demás, ¿verdad? En mi nombre haréis eso, ¿verdad? Y vais a tener el poder de sanar a los enfermos, libertar a los cautivos. En fin, lo que dice en Isaías, ¿no? En Lucas 4, ¿verdad? El Espíritu de Jehová está sobre mí, pero cuando me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, todas esas cosas, ¿verdad? Libertar a los cautivos, ¿verdad? Entonces ya esta fe es pistis, está impregnada con el poder del Espíritu Santo. Entonces tenemos dos fe, la emuná, que es fidelidad, y este pistis, ¿verdad? Esas dos fe se conjugan en una solamente, que es la fe de hebreos. ¿De acuerdo? Y es ya a partir la fe que viene en Gálatas, la fe que tiene poder, ya no solamente es fidelidad, sino que Dios nos da la fe porque tú has creído en Jesucristo, ¿verdad? Ya no es la fe salvadora, estoy hablando del don de fe. La fe salvadora se queda en eso, en la salvación. Entonces ya tenemos eso, la unidad de la fe, y se queda constancia en la fe bíblica, la fe emuná y la fe pistis. Resulta que es la confianza que nosotros tenemos en que el Espíritu Santo está en nosotros. Y ese Espíritu Santo nos da poder y autoridad. Y por eso oramos, ¿con qué? Con fe. Sí. Cuando tú oras con fe, ¿verdad? Obtienes cosas, ¿sí o no? Bien. Ahora resulta que tú estás orando con la fe que tú crees que tienes y resulta que Dios no te contesta. Ya te vas haciendo memoria, ¿no? Me alegra porque veo la sonrisa. Y si no te contesta el Señor, ¿qué es lo que te deja ahí? Verás cómo se le olvida la oración que me ha hecho. Le deja ya sola donde no. ¿Es así? No. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con este espíritu? En Romanos 8, 26 y 28, lo voy a leer porque así los que no estuvieran, apúntalo, que si no el domingo que viene vamos a hacer otro examen y no lo vas a ver. Romanos 8, 26 y 28. Ahora resulta que estamos orando, me explico, ¿no? Vosotros me seguís, soy muy inteligente, yo soy el que me gusta mucho explicar las cosas, ¿verdad? Entonces resulta que el Espíritu Santo vemos que no contesta, que no espera, que no pasa nada, le estoy orando al Señor porque, yo qué sé, porque me dé un trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nada, eso es una simpleza. Empezamos con el trabajo. Estás orando por otra cosa, ¿verdad? Y ves que no te contesta, no te responde, ¿qué es lo que pasa aquí entonces? Me has dejado solo abandonado, Dios no me hace caso y por más que oro, no escucho, no entiendo a Dios. No. Pero, ¿qué es lo que pasa entonces? Vamos a leer lo que pasa en Romanos 8, 26 y 28. Ya, semanas. Gracias. Gracias porque por lo menos veo que tenéis interés y os estáis ya memorizando. Dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos pedir como conviene. ¿Es así? Eso dice en Romanos 8, 26 y 28. No sabemos pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿con qué? Es decir, tú no sabes qué orar, no sabes cómo pedir, no sabes cómo hacerlo, porque evidentemente hay momentos en la vida, en tus palabras, que no sabes pedir. Llega un momento en que se acaban las palabras humanas, porque somos limitados. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a Dios?
El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el que escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu que hay en ti, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Es decir, que tenemos que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Es decir, la fe no se detiene, la fe obra y opera, que aunque no sepamos pedir, el Espíritu intercede por nosotros. Luego entonces tenemos que esta fe es llevada a la práctica. Y esta fe, ya entramos en la predicación, eso sí, solamente en la introducción, ¿verdad? Esta fe es la fe que nos hace avanzar. ¿De acuerdo? Porque muchas veces nos quedamos ahí, en ocasiones a veces nos quedamos paralizados y no avanzamos en la fe. Pero este concepto de la fe nos hace avanzar. ¿Por qué? ¿Por qué tú avanzas en la fe? Porque tú has visto milagros. ¿O no? Entonces la fe no se detiene, no se queda ahí paralizada. Somos así a veces tenemos que ver para creer, Somos como aquel famoso, ¿verdad? Tomás, ¿no? Tiene que meter la mano y todo eso. Hay veces que tenemos que ver para creer. Entonces tenemos que avanzar. Y como vemos que Dios ha hecho milagros en nosotros, en nuestra vida, o no solamente en nosotros, ¿verdad? Sino en el resto de los hermanos y la gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Entonces cuando eso ya nos impulsa al avance por la fe. ¿Sí o no? Sí. Claro que sí, en eso tenemos que avanzar. Y ahora vamos a leer un texto, un pasaje en el cual este hombre no lo voy a adelantar para cautivaros con la sorpresa. Este hombre no podía, estaba enfermo y no podía, o no sabía o no quería hablar. Sí podría hablar, no dice nada la Biblia acerca de que se podía hablar, pero sí que es cierto que no se mencionan, él no menciona, necesita ayuda, necesito para acá y para allá. No puede pedir, pero el Espíritu Santo, que escudriña los corazones, hace saber a unas personas lo que este hombre necesita. Y entonces se ponen en marcha estas personas. Es decir, la iglesia va a está ejerciendo, tiene que ejercer de lo que vamos a leer ahora. De personas, bueno, ya lo tengo que decir, personas que somos como camilleros que llevamos a la gente a los pies de Cristo, porque la gente no sabe pedir como conviene. Y entre nosotros no sabemos pedir como conviene. Porque muchas veces pasa eso, que pedimos para nuestros deleites y para nuestros placeres y no lo conseguimos. Nunca. Tiene que interceder el Espíritu, que ve y que escudriña los corazones, arrancarnos eso de pedir para nosotros, y pedir y bendecir para la gente, para el mundo, para que Dios instaure ese amor en nuestros corazones. Así que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12, Marcos 2, del 1 al 12, pueden abrirlo, por favor. Lea la Biblia, porque ahí ella, fíjate, no me voy a meter en ese charco, porque mucho no lo vais a comprender. Mucho no lo vais a comprender. Me gustaría, porque así creceríais un montón también. Ya lo dice. Es que no me acuerdo exactamente del versículo, por eso no me atrevo. El número del versículo, me cuesta. Marcos 2, del 1 al 12. Bueno. Vamos a continuar. Marcos 2, del 1 al 12. Dice así, ayúdenme por favor, alguien que tenga... Sí. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cambia ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico:
Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué había así? Blasfemias dices. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Sino solo Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Amén, gloria a Dios. Aquí tenemos a un paralítico, por eso decía que él no podía hablar. Bueno, sí podía hablar, pero en la Biblia no menciona nada acerca de él, ni menciona palabra, pero sí los amigos, ¿verdad? Se habla acerca de los amigos. La fe nos hace avanzar. La fe se mueve. El que tiene fe se mueve. La persona que tiene fe oye la palabra, oye la promesa o como le venga un sueño de parte de Dios o le es revelada, y como consecuencia de escuchar esto le impulsa a avanzar, a ponerse en marcha, a poner la fe en marcha, a poner la fe por obra. Y el que tiene fe no espera a que las condiciones sean oportunas, adecuadas y óptimas. Es decir, voy a esperar a que Dios abra la puerta. El que tiene fe no espera. El que tiene fe avanza, abre la puerta, porque la fe en sí es una llave. Nosotros tenemos la llave de la fe. Lo único que tenemos que hacer es girarla, introducirla donde Dios esté y girarla. Y eso nos va a abrir la puerta a donde Dios nos quiera llevar, donde Dios nos quiera abrir, nos quiera impulsar. Estamos en el contexto de Capernaum. Este milagro sucede en Capernaum. Capernaum es un pueblo muy próximo al mar de Galilea. Un pueblo más próximo, no, está a orilla del mar de Galilea. Y Capernaum significa casa de Nahum. Nahum, el nombre de Nahum, es que se está acordando, la hermana ha estado allí, en la casa de Nahum. Nahum es casa de consolación, ahí en el mar de Galilea, la casa de la consolación, por eso se llama Capernaum. Se llamaba y se llama actualmente también Capernaum. Entonces, este milagro sucede al borde del mar de Galilea, ¿verdad? En tiempo de Jesús, y significaba que en tiempo de Jesús, yo creo que también actualmente, la parálisis de una persona le hacía ser un poco menos que impura, o un poco así, porque no se le permitían muchas cosas en el Antiguo Testamento. Y me parece que no me atrevo, bueno, vamos a dejarlo ahí. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento tampoco se le permitían muchas cosas, como por ejemplo, no podía entrar al culto, porque era paralítico, por ejemplo, ¿no? Igual que la mujer del flujo de sangre tampoco podía acceder al culto, por eso, porque le llamaban mujer impura, esas cositas, ¿verdad? O sea, los religiosos no se lo permitían. Entonces, tenemos a este hombre que tampoco es bien recibido por ser un hombre paralítico. Además, está postrado en la cama durante mucho tiempo. Ya no tiene ni fuerza y no tiene ni fe para poder orar, porque no se menciona nada que él clame al Señor. Pero sin embargo, bueno, cuando le llegan los hermanos se inicia el proceso de restauración. Ya este proceso de restauración se inicia en el momento que los amigos
le quieren llevar al paralítico. De hecho, el paralítico pues accede, quiero suponer que accede, ¿verdad?, a que le lleven en camilla. Se inicia el proceso de restauración. Este concepto de la restauración es un hilo de oro que teje toda la narrativa bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Es un hilo importantísimo, es vital para el ser humano, para nosotros. Restauración, el ser restaurado. Por eso nuestra iglesia, tu iglesia, tiene como visión, primero, restaurar personas. ¿Qué más? Restaurar familias, después crecer espiritualmente y después, eso es, cumplir la misión de extender el reino de la misión. Pero el principal sentido, ahora que estamos al comienzo de todo, es restaurar, la restauración. Y restauración quiere decir volver a poner en pie, renovar algo a su estado original o reparar algo. Volver al estado del origen, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces resulta que ahora, traído ya en torno más global, el hombre, ser humano sí en general, ya no tú, pero el hombre en general, fue creado a la imagen de Dios. Y le puso Dios en Edén, ¿verdad? Y le puso como un ser inmortal. Ahora resulta que este hombre contraviene la ley de Dios, contraviene el mandato de Dios, y este hombre cae en pecado. Y como consecuencia del pecado viene la enfermedad y posteriormente la muerte. ¿De acuerdo? Este concepto de enfermedad es el que tenían. Por eso se llamaban impuros. Si está enfermo es porque ha pecado. Este concepto tenían los judíos, por eso no lo dejaban entrar. Si está enfermo es un pecador. Jesucristo lo ve de otra manera, nosotros lo vemos de otra manera, pero ellos sí que tenían ese concepto. Por eso no lo dejaban entrar a la sinagoga, porque no la va a contaminar este hombre, este paralítico. O esta mujer con el flujo de sangre, nos la va a contaminar la sinagoga, toda la pureza. Este concepto lo tenían. Por eso, en Dios, en Cristo, nosotros, Cristo lo que hace es una obra redentora que quiere redimir al ser humano de ese pecado conceptual. Es decir, este hijo mío que yo he puesto en el Edén resulta que ha pecado. Ha pecado y como consecuencia de esto tiene unas enfermedades y como consecuencia de esto, pues va a la muerte espiritual. ¿Qué remedio le voy a dar a este hijo mío? Pues voy a mandar a mi hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Ese es el concepto final. Entonces, este hombre, puesto en el Edén, este hombre que somos nosotros, gracias a Dios que nosotros hemos creído, este hombre vuelve a alcanzar, porque él es Jesús, la inmortalidad. Tú y yo somos... Sí, alguno le dice así bajito, pues acaso meto la pata, Está bien. Sí, somos inmortales, porque todos la obra redentora de Jesucristo se concluirá el día que partamos a su presencia, que Él nos llame a su presencia, ¿verdad? Si no, los que no creen en Jesucristo, pues tendrán una muerte eterna, irán a muerte, al padecimiento, ¿verdad? Así que el concepto de restaurar y ajustar es llevar al hombre al estado primigenio, al primitivo, a cuando Dios le creó, a nosotros. En este caso no nos va a poner en un huerto que se llame Edén, sino que nos va a llevar al reino de los cielos, al paraíso, a ese huerto, ¿verdad? También hay un... Uy, no me voy al Apocalipsis. Bueno, hay allí muchos árboles y muchos frutos para poder comer los frutos de la salvación, ¿verdad? Así que estamos ahora en la obra de restauración de este paralítico, en la obra de restauración de tu vida y de la mía, ¿verdad? Y tenemos que estar junto al mar de Galilea en Capernaum, y Jesucristo se refiere, el Evangelio, se refiere a la restauración debido a que Él tiene que poner un ejemplo para que la gente lo comprenda, que es la restauración. Y se fija Jesús y los discípulos, se fija en que a los discípulos que ha llamado, la inmensa mayoría son pecadores, ¿verdad? Entonces, para darle este ejemplo, para que lo asuman muy bien, lo interioricen bien y sepan lo que es la restauración, le pone como obra restauradora el ejemplo en hebreo de lo que, no es por no,
Bueno, no voy a decir la palabra en hebreo, la tengo que apuntar, pero no voy a decir, porque si no voy a formar un la cabeza que me... Así que, restaurar al hombre caído. Y pone como ejemplo a estos pescadores que sí saben lo que es la restauración. ¿Por qué? Porque cuando van a pescar, vosotros lo habéis visto, estoy convencido, seguro, que alguna vez en algún cuadro habéis visto a unas mujeres, la inmensa mayoría, muchas veces, casi siempre son mujeres, ¿verdad? También hay hombres, que están a la orilla del mar, en un puerto, ¿verdad? Reparando redes. ¿Por qué? Porque cuando han ido a pescar, estas redes se enganchan en las piedras, se enganchan en muchos sitios sin querer, se enganchan en muchos sitios sin querer, se enganchan en muchos sitios, como se enganchan muchas personas en muchos sitios, y se rompe la red. ¿Y qué vamos a hacer entonces con la red? Porque si mañana vamos a pescar con esa red rota, se nos va a ir por ahí la bendición. Se le van a escapar los peces por esos agujeros. Por eso tenemos ahí en los puertos a personas, a hombres y mujeres, reparando la red para mañana. Y este ejemplo es el que pone Jesús. Vamos a restaurar a las personas, los corazones, porque están rotos. Gloria a Dios. Así que el paralítico necesita ser restaurado, para que no vuelva a ser excluido socialmente ni religiosamente. Nosotros necesitamos también la restauración que Dios ha empezado con nosotros y la está continuando, ¿verdad? Entonces ahora tenemos que estos amigos tienen misericordia. Esta iglesia tiene misericordia sobre este paralítico y dice, pues venga, vamos a ayudarle a que sea acá adelante, esta criatura. Le damos a la gente los cuatro y hemos escuchado que hay por ahí un tal Jesucristo que hace milagros, que sana a los enfermos, libera a los cautivos y da libertad a los oprimidos. Así que vamos a llevar ante Jesús, porque si esto es así, vamos a ayudar a nuestro amigo. Y esta es la función un poco que tenemos todos como iglesia, voy a decir como cristianos, pero mayormente como iglesia. Porque en este caso son 4 personas, no una persona individual que coge. Como iglesia, hay esa función de llevar a los pies de Cristo a las personas, para que esos corazones que están destrozados por los engaños, por todos esos rollos, cuando se han atrapado, se han quedado enganchados con las redes, para que estas personas estén restauradas y vuelvan al primer estado primigenio, con la ayuda de Jesucristo, que acepten a Jesucristo, cambien de vida y ya puedan salir a pescar mañana, ¿verdad? Porque tienen la red, no se va a escapar la bendición por las redes, porque ya están reparadas los agujeros, están reparados, están restaurado. Vemos que es una metáfora bonita que pone el Señor Jesucristo. Lógicamente me he extendido un poquito para que podamos ser fácil la comprensión. Espero que haya sido fácil la comprensión, ¿verdad? Así que, fijaros que decía al principio, ya dejamos las redes, decía al principio que sus amigos, los amigos de este paralítico, no están esperando las condiciones idóneas para llevar los pies de Cristo. Es decir, no se ponen a la cola. Había mucha gente en la casa, y de entre mucho público, había gente de toda índole, ¿verdad? Suponemos que había gente de mucha índole. Había mucha gente que tenía hambre de escuchar la palabra verdadera de Dios, de Cristo que estaba predicando. Otra gente estaba por curiosidad. Pero había tanta gente que resulta que hacían un tapón. No permitían que un enfermo como tú y como yo no pudiera entrar a los pies de Cristo. Hacer un tapón religioso, porque eran religiosos los que estaban ahí puestos en la entrada. Exigían estas cosas, exigían lo otro. De entre ese público había unos cuantos fariseos que estaban nada más que a ver qué es lo que pasaba adentro, para poder a ver a quién le acusamos a ¿sabes? A Jesucristo. Había un montón de gente de tal manera que no pueden pasar, no pueden llevarle. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Pues tienen fe. Tienen fe en que Jesucristo le va a sanar a su amigo, a ese paralítico. ¿Y qué se les ocurre? Por aquel entonces las casas eran, le llaman terrados, ¿verdad? Eran terrados que era muy fácil desprender, porque como en Jerusalén, en Israel, no es difícil que llueva, entonces no hace falta que pongan unas tejas como las que tenemos nosotros aquí con vertientes de agua, y para que caiga el agua, para que cuando la nieve... No hace falta, solamente son terrados así planos y ya está. Y están puestos con cañizo, le ponen ahí unas cuantas cosas, ramas de palmera y tierras y demás. Es decir, es muy fácil quitarla. Entonces, ¿qué se les ocurre a estos amigos? Vamos a subir al tejado
y metemos a nuestro amigo por el tejado. Fíjate qué fe tienen, ¿no? Los amigos. Cómo entienden que Jesucristo, ese Jesús que estaba ahí predicando, podía sanar a sus amigos, ¿verdad? Y así se quitaban de esa barrera que tenían puesto los religiosos, o no había de toda índole, ¿verdad? No, tampoco vamos a llamar a todo el mundo religioso. Había gente de toda índole y eliminan esa barrera, la quitan, la impiden, no tienen que ponerse a la cola ni pedir número para que Jesucristo les atienda, ¿verdad? No tienen que tampoco hacer oraciones muy bonitas ni muy elegantes para que Dios se apiade de ellos, sino que le meten por el tejado y ya está, y aquí está ahí presente. Entonces Jesús, al ver la fe de ellos, ¿verdad? Al ver Jesús la fe de ellos, le dice al paralítico, recordamos el concepto que tenían por ser paralítico. ¿Qué concepto? ¿De dónde venía la parálisis? Del pecado, ¿verdad? Del pecado venía la parálisis. A veces el concepto lo tienen los religiosos para acusar, pero es cierto que a veces que las enfermedades no vienen del pecado, ¿eh? Es cierto, ¿eh? Esto es real. Esto es real. Si no, mírate tú. No, tú no. Tú no. A veces sí y otras no. Unas sí y otras no. ¿Te das cuenta? Como hay veces, otras son para glorificar a Dios. ¿Está claro? Estamos hablando con personas maduras, ¿verdad? No con niños que enseguida se van a lo malo, a ver. A pillar como los fariseos mira se van como los fariseos, mira lo que ha dicho el pastor, pues no, acusar que todo es pecado, yo estoy enfermo porque estoy en pecado, pues no, eso decían los fariseos, acusar a Jesús, así de esa manera. Pero tenía este concepto las criaturas, ¿verdad? Tenía este concepto, y dice el Señor Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, mira, no empieza por el final, empieza por el principio. Como Él sabe el corazón, recordamos que el Espíritu intercede por nosotros con sonidos indecibles. Como Jesucristo sabía lo que había en el corazón de este hombre, no le dice, mira, pues queda sano. No, le dice, mira, tus pecados te son perdonados, porque tus pecados, en este caso sí, te han llevado a esto, a esta enfermedad, a la parálisis. En este caso sí, porque lo dice Jesús, ¿verdad? A ver, Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. ¿De acuerdo? Jesucristo va a la raíz del problema. Lo superficial es la enfermedad. Es superficial, para eso lo resuelve enseguida. Pero lo que tiene que resolver es el iceberg que hay debajo, no la punta. Lo que hay que resolver es lo que hay debajo, escondido. Y se va al corazón porque lo ve. Mira, tus pecados te son perdonados. Como consecuencia de este perdón, la persona cambia de actitud. La persona se quita de pecar y ya no vuelve a estar enfermo. Como bien decía la hermana que ha salido a dar testimonio, Dios cambia las enfermedades. Es cierto que hay veces que los médicos comienzan a escribir el epitafio de las personas. Pero Jesucristo, que tiene un borrador especial, lo borra y nos da vida. Yo creo que a muchos de nosotros nos han puesto el epitafio, han empezado a escribir los médicos el epitafio. Pues si usted tiene un cáncer y va a durar 3 meses, la va a palmar usted. Te quedas ahí, madre mía. O tiene usted una cosa en el corazón que para qué las prisas. Se van. Y comienzan a ponerle epitafio. Se queda uno asustado. La fe se te viene abajo. Pero gracias a Dios es que los que creemos, sabemos lo que Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, los que creemos tenemos fe para quitar ese epitafio, para borrarle, decir, Señor, mira lo que me está diciendo el médico, tú tienes la última palabra. Y pasa lo que la hermana empieza a borrarle las cosas, empieza a borrarle la diabetes, empieza a borrarle la tensión alta, empieza a borrarse todas esas cosas y le da vida. Y lo digo en autoridad porque a mí me ha ocurrido igual, no quería ser yo testimonio, perdóname. A mí también me ha quitado la diabetes, me ha quitado la hipertensión, me ha quitado muchas cosas. Me ha dado vida otra vez, me ha restaurado.
Me ha quitado la lista. Igual que aquí. Pero es que aquí está interesado también. Pero Dios está interesado también en que te cubra también a ti, ¿sabes? Así que si tú tienes esa red rota, lo que tienes que hacer es ir a los pies de Cristo y que te la repare, ¿verdad? Porque ¿por qué se te está perdiendo la bendición? Porque no está reparada, no está totalmente restaurada. Y Dios quiere que tu vida sea reparada y restaurada. Por eso, como el que escudriña la mente y los corazones está viendo lo que hay dentro de ti, intercede con gemidos indecibles, porque tú no sabes ni lo que te pasa. Ay, ¿qué me pasa? Que siempre me pasa lo mismo. Nunca tengo dinero, nunca tengo trabajo, no me quieren nadie, mi país tampoco me quiere. Y te pasa siempre igual. Estás siempre igual. Pero gracias a Dios a que tú clamas al Señor y el Espíritu Santo intercede por ti con gemidos indecibles. Y sabe lo que hay en tu corazón. Y Dios quiere restaurarte. Por eso tenemos que eliminar esas barreras que hay delante que impiden que Cristo venga a sanarnos. Ay, cuánto madero de que podéis entender el orden espiritual, de verdad es que me encanta. Porque al menos no se queda ahí todo, no tengo que estar tampoco en superficialidades ahí, ¿sabes? Quedarme en Hebreos 1, Hebreos 11:1. Podemos avanzar más en las cosas. Así que tú fíjate cómo obra Jesús. Jesús va al corazón de la persona porque sabe lo que hay dentro del iceberg, ¿verdad? Lo que hay debajo de la punta del iceberg, lo que hay debajo, escondido. Y es donde Dios trabaja. Hijo, tus pecados te son perdonados. Qué bonito, ¿verdad? Toma tu camilla y vete a tu casa. Gloria a Dios. Toma tu camilla. ¿Por qué le diga toma tu camilla? No, pues tírala por ahí. No, ¿por qué? Porque solamente, ¿por qué? No te han escuchado, así que lo voy a repetir. ¿Por qué le dice toma tu camilla? Para que des testimonio de tu vida, de donde Dios te ha sacado, ¿no? ¿Verdad? Eso es para testimonio. Para que cuando llegue a testificar, mira, Jesucristo me ha librado de cualquier cosa, de lo que te haya librado, lo que hay dentro de tu corazón, que solamente tú y Él lo sabéis, ¿verdad? Así que toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Y por qué vete a tu casa? Porque en el evangelismo, los evangelistas, ¿dónde están los evangelistas? Por aquí, amén. Saben de sobra que el evangelismo tiene que empezar ¿por dónde? Por su casa, por Judea, por Samaria y luego los confines de la tierra, ¿verdad? Por eso le dice toma tu camilla y vete a tu casa y empieza a testificar. Tienes una camilla y ya tienes dónde ir. Así que adelante, nos está diciendo cada uno de nosotros. Fíjate si tenemos trabajo, porque a partir de ahí ya Dios se va a poder estar en nuestra vida en Judea, Samaria, los confines de la tierra, ¿verdad? No sabemos dónde Dios nos va a llevar a cada uno, solamente Él lo sabe, pero ahí está, ¿verdad? Pero sí sabe que tenemos un ministerio y un llamado. La semana pasada el hermano nos hizo un desafío. Estuvo testificando acerca de cómo en su país hablaba a los niños, había una niña en un semáforo que tenía una necesidad y demás, ¿verdad? Y nos lanzaba un poco ese desafío de decir, pues sería muy bueno ayudar a los niños en necesidad. O al menos yo lo tomé así, nosotros lo hemos sumado así, ¿verdad? Como un desafío para poder realizarlo, ¿verdad? Y bueno, nosotros queremos tomar ese desafío. Por eso alerté a la iglesia y hemos alertado de que cuando sepáis de alguna necesidad, ejerzamos de camilleros, ayudemos, en este caso nos proponía a los niños, ¿verdad? Pero a personas, a ejercer de camilleros y llevarlos a los pies de Cristo. En este caso, pues tenemos unos talentos, Dios nos ha dado talentos, nos ha dado dones, nos ha dado ministerio. No solamente hablo del económico, estoy hablando del otro también. Y también del económico, También del económico. Que muchas veces somos pobres porque retenemos más de lo que es justo, dice la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, a ese desafío le aceptamos y le hacemos como nuestro interior. Aleluya. Amén. Y vamos a hacer eso.
y tenemos que llevar esta fe a una parte práctica. A una parte práctica. Tenemos que poner por obra esa fe, ¿verdad? Y este aquí que tenemos la que en estos días de hoy se le llama obra social. Que no es otra cosa que en el griego pone diaconía. Diaconía en el griego. Nosotros somos diáconos. ¿Por qué somos diáconos? Porque somos, la palabra diaconía, hay una entidad evangélica que se llama así diaconía, como atribuyéndose que ellos tienen pero no es así tampoco. Todos tenemos en nuestra iglesia la obra de diaconía, somos diáconos, servidores. Diaconía, que quiere decir, como bien ha dicho, servicios, sirvientes, ¿verdad? Meseros son los que sirven a las mesas. ¿Verdad? Así que nosotros todos somos diáconos y tenemos que servir. Entonces, esta fe que tenemos nosotros se ha de multiplicar, porque tú tienes talentos, tú tienes dones, pero ¿qué haces con ellos? Hay que multiplicarlos, ¿verdad? Por eso vamos a leer en Mateo, para que veas cómo lo puedes hacer en Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Espera un segundito, sí, hermana, que lo están buscando. Mateo 14, del 13 al 21. No me acuerdo muy bien, lo iba a decir antes mientras que lo buscáis. Mira, me ha interrumpido la hermana. Es que no lo debo decir. No lo debo decir. Hay cosas que sí se pueden decir y otras cosas que se tienen que decir, pero en su momento, a su tiempo. Así que gracias, hermana, porque sin tú saberlo te ha utilizado Dios para que pare mi lengua. Porque iba a decir una cosa, es edificante, es la palabra de Dios, pero no es el momento oportuno. Dice Mateo 14, del 13 al 21, ¿lo puede leer, hermana, por favor? Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió, y dijo los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vete de a poco ya, porque ya me estoy yendo un poco del tiempo. Vete de a poco, ya se bebe, pero mantente un poquito concentrado, ¿vale? De acuerdo, enseguida ya concluimos. Alimentación de los 5,000. Lo tenemos, ¿no? El consabido milagro de los 5,000. Está en los 4 evangelios, pero no vamos a leer los 4 evangelios, evidentemente. Hemos leído solamente este y con este nos vamos a quedar, pero sí vamos a conjugar las diversas acepciones que en los otros 3 evangelios hay tomadas. Es decir, cada evangelista tiene anotado una cosa particular que le llama la atención. Porque a ti, muchas veces cuando hablamos de la palabra de Dios, a uno le llega profundamente y al otro no me entera de nada que ha dicho. A ver, no se entera. Es decir, cada uno tiene una percepción diferente. Aquí pasa también exactamente con los evangelistas, igual. Cada uno escribe la narrativa según le ha tocado en el corazón. Por eso, gracias a Dios, que este es uno de los pocos pasajes que se conjugan en los 4 evangelios y podemos coger de aquí y de allá y de aquí, porque en definitiva la esencia dice lo mismo. ¿De acuerdo? Así que conjugando las 4 narrativas, dice que estaban allí porque estaban cansados y se quería juntar Jesús con sus
más allegados con sus discípulos, ¿verdad? Pero resulta que se unen a ellos miles de personas, 5.000 hombres, ya sabemos, ¿no? Hombres, más mujeres, más niños. No sé cuánto calcular. Muchas veces todos los teólogos especulan, ¿no? 7.000, 8.000, 10.000. Es igual, ¿qué más da? No es importante, lo importante es el milagro. Para mí no es importante ahora. Si tú eres teólogo, te pones a escudriñar, echas números y seguro que lo sacas. Y aciertas, además, ¿verdad? Pero no es el momento, no es la ocasión de eso, ¿verdad? Hay mucha gente que da de comer, hay mucha gente necesitada, mucha gente que está siguiendo a Jesús. Unos le siguen ¿por qué? Porque han visto los milagros. Otros le siguen ¿por qué? Pues porque otros no tienen dónde ir. Otros están solos en la vida. ¿Y dónde voy si no tengo nada que hacer? Pues me voy a seguir a estos, a ver qué pasa por allí. No sabían todavía lo de la comida, No sabían todavía lo de la comida. Pero siguen a Jesús. Unos por una causa, otros por otra, otros porque la alabanza es muy bonita en esa iglesia y vienen a seguir a Jesús. Pues gloria a Dios. Porque al final tienen la posibilidad de encontrarse con Cristo. Fíjate que los discípulos, en este caso a los que él llama a primer orden, se juntan con los discípulos y se quedan asustados. ¿Y qué hacemos con toda esta gente? ¿Qué hacemos con ellos ahora? ¿Qué hacemos con esto? Porque se está acercando la noche. Y nos da miedo que les ocurra algún accidente. Y por causa de seguirte a ti, Jesús, pues les pueda ocurrir algo. Entonces, lo mejor es mandarles ¿a dónde? ¿Mandarles a qué? A comer y ya de paso a dormir porque se estaba haciendo ya de noche, ¿verdad? Y se queda Jesús un poco así, no sé, no voy a calificar a Jesús. Se queda sorprendido, ¿verdad? Tener en cuenta que también los discípulos estaban en formación, Estaban formando todavía, no tenían la madurez que tú tienes, ya, No tenían esa madurez. Pero aún así, empiezan a lucubrar en sus mentes, le dice el Señor Jesús nada más y nada menos. Cuando dicen los discípulos, empiezan a fijar en 5.000 personas y le dice, dadle vosotros de comer. Tú fíjate lo que propone el hermano, ¿verdad? Dice Jesucristo, dadle vosotros de comer a los niños. ¿Y tú qué piensas enseguida? Dime lo que piensas. ¿Qué niños? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Y qué dinero tenemos? Que somos una, ¿qué tenemos? Que si tengo de sueldo 500 euros al mes. Eso es lo que les pasa a los pobres discípulos de Jesús. ¿Verdad? Pero ¿y dónde vamos a ir? Si tenemos nada más que 200 euros, 200 denarios. ¿Qué hacemos para alimentar a toda esta gente? Que los deis vosotros de comer. Fíjate lo que te está diciendo Jesucristo, te está diciendo a ti ahora, No se lo está diciendo a los discípulos, porque eso ya ocurrió, ya pasó, ya se quedó atrás. Te lo está diciendo a ti ahora para que tengas fe, Tú que tienes el dinero, tú que tienes la posibilidad, pero no tienes más dinero porque no quieres, Que también lo sepas. O sea, si eres pobre es porque tú quieres. Ya entraremos en esa materia ahora, en otra predicación. Dadle vosotros de comer, si os he enseñado, os he dicho que tengáis fe, os he dicho esto, y además os he dado la autoridad. Fíjate tú que acababan de venir los 12 discípulos, ¿de dónde? Acababan de venir porque Jesús les había mandado a predicar por las aldeas. Y les dio potestad y les dio su autoridad en entrar en las casas. Ir de los... ¿Cuántos? Y tú quieres ir por libre, No, es que yo quiero predicar el Evangelio. Y Jesús dice que no, que vaya de dos en dos. Y tú que no, cabezón, terco y terca. Que no, que yo quiero predicar porque yo tengo una fe que vamos, que para qué las prisas. Pero que no, que te está diciendo que de dos en dos. Te enteras ya de una vez, te enteras de una vez ya a los evangelistas. Te enteras de una vez ya, Y a los que no son evangelistas también. No puedes ir a predicar solo. Porque el diablo te mete en una que vas a flipar. Si no te la mete hoy porque te vas a confiar, te está esperando a la vuelta de la esquina. Te está esperando, No se te olvide que te está esperando, porque él también te ve. Tarde o temprano te hace cataclás y te mete detrás de las orejas como los conejos. ¿Qué? Y te dice Jesús, pero no te lo está diciendo campeón, campeona, que vaya de dos en dos. Yo te doy autoridad, pero tienes que ir de dos en dos.
No vamos a entrar en Eclesiastés, que te lo sabes, Eclesiastés de memoria, y todo eso, ¿verdad? De 2 en 2. Y venían las criaturas de ver milagros, de hacer ellos milagros, porque les había dado autoridad. Eso lo teníamos un poquito más atrás, en Marcos 6. Marcos 6, del 7 a 13. No lo vamos a leer, pero ahí lo tenemos, en Marcos 6. Y por encima lo podemos ver un poquillo, va a ser complicado. Bueno, en Marcos 6 les había enviado de 2 en 2 a que predicaran el Evangelio y tal. Y entonces ahora se encuentran en Capernaum. Recordamos, volvemos a Capernaum, a orilla del mar, ¿verdad? Y se encuentra que vienen a darle informes al maestro de lo que habían hecho. Ir a predicar, pero venid y me tenéis que traer los informes de lo que habéis hecho. Y vienen a darle los informes. Pues mira, hemos estado en tal casa, hemos predicado a tantas personas, hemos hecho eso. Y lo hacen así, y están rindiéndole cuentas a Jesús. O sea, que venían de hacer milagros. Ellos hacían milagros porque Dios les había dado autoridad a Jesucristo. Entrar en las casas de 2 en 2, al que esté enfermo, sanarle. Dicen, no, yo le sanaré. Yo le sanaré, vosotros invocar mi nombre. No, sanarle. Vosotros, lógicamente con el poder y autoridad de Jesús. Y venían de allí. Y ahora se encuentran con que tienen a 5.000 personas y dice Jesús, dale vosotros de comer tranquilamente, porque Jesús esperaría a que ellos supieran reaccionar. Que no saben reaccionar. Y dice, pues si nada más que tenemos 200 euros. Se miran el bolsillo, se miran sus recursos, se miran a sí mismos. Y no miran la autoridad y el poder que Dios Jesucristo les había dado. No lo ven. Se les ha olvidado ya. No sabemos qué hacer. No tenemos ni idea. No sabemos qué hacer, Señor. Y ya Jesús tiene que intervenir, ¿verdad? ¿Y con qué contáis vosotros? ¿Qué es lo que tenéis? Entonces, bueno, hay por aquí un muchacho que pone todo lo que tiene a disposición tuya, maestro. 5 panes y 2 peces. ¿Y tú qué cantidad tienes? ¿Tú qué tienes? ¿Me puedes responder qué es lo que tienes? Con eso, con lo que tú tienes ahora mismo, lo que estás pensando es lo que Dios te va a multiplicar. Si tú dices, no tengo nada, no sé qué, pues ¿qué vas a esperar? Nada. Si dices que nada más que tengo 200 euros, que no me puedo ir ni de vacaciones en mi país, pues no te vas a ir. Te vas a quedar aquí. Si tú calculas el poder de Dios con respecto a la economía, estás perdido. Estás perdida. Totalmente, ¿verdad? Porque Dios no va a hacer nada contigo. Por tanto, no tenemos que autolimitarnos a nosotros mismos, sino creer a Dios con fe. Esa fe emuná y esa fe pistis que opera milagros porque está el poder del Espíritu Santo en ti y en tu interior. ¿De acuerdo? Por eso les envían. ¿Qué tenemos aquí? 5 panes y 2 peces. Entonces Jesucristo les vuelve a enseñar. Mira, con estos panes y estos peces tenemos que hacer lo siguiente. Venid, traedlos para acá. Y los pone a los pies de Jesús y le dice a los discípulos, mirad lo que hay que hacer. Y se pone a orar y le dice el Padre. Y se pone a orar al Padre para que el Señor lo multiplique. Les enseña eso. Vosotros no tenéis poder, veo que sois así. Pero la autoridad y los milagros se hacen desde el cielo. Así que orad al Padre y lo va a multiplicar. Y así ocurrió. Y se multiplicó los panes y los peces. Así que, queridos hermanos, Dios hace milagros. Pero Dios a quién utiliza? Como diácono, a ti. Tú eres un siervo de Dios. Dios quiere utilizarte a ti, no a tus limitaciones. Dios quiere hacer milagros con tu vida y en tu entorno, en tu familia, y en todo en el trabajo. Pero tú te autolimitas, nosotros nos autolimitamos. Tengo pocos recursos económicos e intelectuales, no tengo carrera, no tengo... Nos autolimitamos a nosotros mismos. Cuando Dios está diciendo que no te enteras, que tienes que ponerte en marcha, tienes que tener con fe, tienes que creer para que Dios opere. Así que tú tienes unos talentos, ¿sí o no? Sí. Dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículos 10 y 11, dice, 1 de Pedro capítulo 4 versículos 10 y 11, coge la Biblia, corre, porque si no te vas a quedar ahí. Ya terminamos, esto ya va a ser 2 versículos nada más.
Primera de Pedro, capítulo 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Fíjate tú, es curioso, quería dar un pasaje que define lo que es la salvación, las Escrituras y Jesucristo. Pero no me está dejando el Señor. Lo diré en otro momento, si lo permite Dios, si no, no me callaré. Es muy bonito, no creas tú que es especial, porque nos va a abrir la mente. Cada uno, a ver hermana, por favor, léalo, sí. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, gloria a Dios. Sí, da un fuerte aplauso al Señor porque ya vamos a concluir. Y se lo tenemos que dar porque Dios nos ha dado el primero. Le damos un aplauso porque Dios nos ha dado los dones para poder operar y para poder hablar. Así que el que haga así, hágalo con quien expresa las palabras del mismo Dios. El que presta, que dé, que no retenga, ¿verdad? El que, todos los dones que han dicho ahí, ¿verdad? El que tenga que dar, el que toque instrumentos, el que sepa alabanza, que toque instrumentos, que no se lo guarde en su casa el instrumento famoso, hay que ponerlo en marcha, va a coger el polvo, ahí, tienes que ponerlo en servicio a Dios. Así que si tú tienes un don, lo tienes que poner por obra, lo tienes que poner en marcha. Si tú sabes cantar, canta. Si tú tienes el don de tener dinero, pues inviértelo. ¿Por qué lo quieres ahí? ¿Claro? Si tú tienes el don de cualquier don, ¿qué don tienes tú? Dímelo, sé valiente. Mateo, ¿qué don tienes? Joaquín, ¿qué don tienes? Marta, ¿qué don tienes? Marta, ¿qué don tienes? Bueno. Servicio. Esteban, ¿qué don tiene? ¿Qué don tienes? Dilo en ucraniano que sea. No. Entendemos, el Espíritu Santo intercede por nosotros, del servicio, ¿verdad? Janely, ¿qué don tienes? Evangelizar. Bien, gloria a Dios. Hay que ponerle en servicio, hay que ponerle en marcha. Porque la fe actúa. El que tiene fe actúa, obra, avanza, si no se queda paralizado. El que tiene fe, si tú tienes fe, tienes que actuar, tienes que ponerlo en marcha. Si tú tienes el don que tengas, no sé, es que ahora mismo se me ocurre entonces ninguno, a ver. El don que tú tengas, eso lo tienes que poner por obra. Si no, ya sabes, ¿no? No vamos a entrar en lo malo, porque eso es lo que va a ocurrir, es que si te dan unos talentos y los retienes, ya sabes lo que pasa. Pero tú no eres ese, tú no eres esa. El talento que Dios te ha dado para que lo pongas en marcha y lo vas a poner en marcha. Así que el que tiene fe, obra, opera. El que tiene fe, hace milagros. Aquí hay personas que tienen el don de milagros. Aquí hay personas que lo tienen. Tienen el don de sanidad. Pero se le ve pocas veces. Campaña estamos haciendo aquí ahora. Esa es la campaña que estamos haciendo. Que hay todavía gente que no cree. No, Joaquín. Hay gente que todavía le cuesta creer en los milagros. Sí. Hay gente que tiene el don de sanidad y pocas veces se le ve. O el don de lenguas. O el don de interpretación de lenguas. Una hermana que la está pidiendo y que todavía está ahí, la mujer ahí que se arranca, que le da vergüenza. Interpretar lenguas. Otros que se cagan las lenguas. Otros que se dan paso de tiempo, que no se dan paso de tiempo. Unos rollos que se montan en la cabeza. ¿Verdad? Lo de las lenguas. Y se callan y lo retienen. Y están todavía presos ahí. No voy a decir las lenguas con los otros. Están presos, hermano. Y Dios nos ha llamado a libertad. Tienes un don, inviértelo en el reino. A eso nos ha llamado el Señor. Así que, queridos hermanos, con esto ya concluimos. La fe es la llave. La fe es la llave.
La obediencia, nuestra función es girar la llave para que Dios nos abra la puerta. Pero Dios te ha dado la llave de la fe para que abra esa puerta y tú puedas pasar por ella. ¿De acuerdo? Dios no solamente abre cárceles y hace milagros, sino también abre los corazones, esos corazones que están presos. Así que, querido hermano, querida hermana, en esta mañana yo espero, deseo y creo que te haya impulsado Dios a moverte con fe. ¿Por qué? Porque así vas a avanzar. El querer a Dios es lo más importante en la vida, por encima de las demás cosas. No tiene importancia nada en esta vida, absolutamente nada, nada. Lo que verdaderamente importa es Cristo, que es el que va a hacer nuestra obra redentora. Porque si Dios un día te hizo bajar, un día, mira, nosotros a nuestros nietos, cuando son pequeñajos, le decimos eso, cuando lo vemos pequeñitos, le decimos, mira, acaba de bajar del cielo, nos lo ha traído el Señor. Y a ese cielo tenemos que regresar, a ese cielo tenemos que volver, ¿de acuerdo? Por eso es la obra redentora de Jesucristo en esta vida. Así que tenemos que regresar al cielo. Por eso, querido hermano, querida hermana, tienes que poner la fe en marcha. No te puedes quedar autolimitado. Si tienes un don y un talento, lo tienes que poner en marcha, creer. No te dé ningún tipo de vergüenza, que no te va a pasar absolutamente nada, de nada, de nada. Nada, al contrario, Dios te va a multiplicar. Te va a multiplicar, los talentos que tú tienes te los va a multiplicar. Para que des de comer a 5.000, no a 10.000, a 7.000, a 80.000 personas, 80.000 niños. Dios lo va a hacer, pero está en ti querer. Está en ti querer. Así que, querido hermano, en esta mañana yo quiero y deseo de todo corazón de que te haya servido esta palabra del Señor para que tú lo pongas por obra. La fe te va a hacer avanzar, así que no te paralices. Dios no quiere gente paralizada, gente dominguera, gente que viene a más que a los cultos ahí a los domingos, vamos a ver hoy. No. Hay millones de personas por ahí en el mundo. Fíjate lo de siempre, ¿no? En España 47 millones, vamos a poner un ejemplo. ¿Y somos? ¿Cuántos somos? De cristianos, de que se pone 2 millones, que no creo ni que llegue. Pero bueno, en fin, quedan 45 por conquistar. Eso aquí en España. Mira en tu país, suma lo de España más lo de tu país. Más los de Arabia, más los de Irán, más los de Irak, más los de África. Fíjate si hay gente todavía ahí perdida, que van al infierno. Nos toca a nosotros. Tienes tú los dones para multiplicar y no nos quedemos como esos discípulos. Señor, ¿y qué hacemos si nada más que tenemos 200 euros? ¿Dónde vamos con 200 euros? Dadles vosotros de comer. Enhorabuena porque Dios te ha llamado a que le des tú de comer al hambriento y dar de beber al sediento. En todos los ámbitos, en el espiritual y también en el material, en el ámbito. Así que aplaude al que tienes al lado porque lo va a poner por obra. Lo va a poner por obra. Y aplaude a Jesús, ponte en pie.